Muy bien. Señora, esta es una enfermedad que afecta a un área del cerebro y es capaz de provocar peligrosos síntomas. El más común, las incontrolables convulsiones. Ahora conozca todo sobre este complicado mal, la epilepsia. No se lo puede perder, vamos a ver. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Elenita? ¿Qué tal? Muy bien, doctor. Muy bien. La epilepsia, mucha gente vive con el código marcado paciente epiléptico. Por supuesto, doctor. Esta es una enfermedad que ataca en realidad a niños, jóvenes y adultos, y hay alrededor de 50 millones de personas en el mundo que tienen la enfermedad. Y hay una situación en ellos y en su familia. Muchas veces son estigmatizados y en ocasiones hasta discriminados. Yo por eso en esta ocasión quiero hacer un llamado especial a las docentes que trabajan con niños, que traten de evitar este tipo de discriminación entre ellos y que eviten el bullying por esta enfermedad. Por supuesto que sí. Es algo no controlable y además algo que tiene manejo, tiene un buen manejo y uno puede desarrollar una vida prácticamente normal. Por supuesto, y para eso el día de hoy, doctor, tenemos un especialista que nos va a acompañar en este bloque. Él es el doctor Carlos Castañeda, neurólogo de la Clínica El Golf. Muy bien, bienvenido, doctor Carlos, ¿cómo está? Muchísimas gracias por acompañarnos otra vez más. Muy amable. Doctor, bienvenido. Lo dejo con el doctor. Maestro, ¿cómo está? Muchísimas gracias. Bien. Doctor, tenemos acá entre nuestras manos probablemente al órgano más incomprendido, más difícil, más complejo, la máquina humana más perfecta que pudiera existir. Yo creo que sí, fascinante y misterioso todavía. Doctor, ¿qué cosa es la epilepsia? Muy bien, la epilepsia es una expresión clínica de una alteración eléctrica cerebral, porque nuestro cerebro trabaja emitiendo pulsos de electricidad. Y la electricidad, cuando se manifiesta o se produce de manera brusca, excesiva por una anormalidad, esta hace que se altere una función cerebral, que puede ser, dependiendo de dónde está esa falla, motora, sensitiva, gustativa, etcétera, pero que generalmente ocurre cuando está dañada la zona de la corteza cerebral, donde están las neuronas, y no más bien de las conexiones que son la sustancia blanca. En la sustancia gris, donde está la corteza cerebral, y entonces dependiendo de qué parte de la corteza se afectó, es que se producen estas manifestación. Descargas anormales en el cerebro que se repiten en el tiempo una y otra vez, y la idea es que generalmente de la misma forma, es decir, hoy convulsiono y mañana hago otra cosa. No, siempre voy a convulsionar y casi siempre de la misma manera. Hoy tengo una ausencia o un desmayo y siempre va a ser de la misma forma. Entonces la epilepsia es eso, una alteración de la actividad eléctrica cerebral que puede tener cualquier origen que veremos más adelante, pero que en esencia se repite casi siempre de la misma forma y que tiende pues a perturbar la actividad de esta persona en su vida, ¿no? Doctor, acá tenemos una bolita mágica. Hay una maravilla esto. En el siguiente bloque aprenda todo lo que tiene que saber sobre la epilepsia. Pero la meningitis, sobre todo en niños, puede hacer que quede para el futuro una huella eléctrica que tiene manifestaciones. ¡No se mueva! Si esta es una descarga grande en su cerebro, lo que se va a producir es pérdida de conciencia. Solo aquí en Doctor TV. En este momento pedimos un poquito que nos bajen un poquito la luz, porque la idea, el flujo, la energía química cerebral se transforma en energía eléctrica. Así es. A través de entrada y salida de algunas sustancias. Y lo que sucede, por ejemplo, es si yo hago así, tenemos acá como un pequeño haz de fibra o de energía puede liberar, como por ejemplo usted por acá. Y claro. En la corteza, que sería la parte externa, que son las neuronas que producen la electricidad, se genera alguna anormalidad que produce una descarga excesiva y que provoca esto, y que involucra a una gran parte del cerebro para generar una descarga
que nos saca de nuestra función normal y nos lleva a tener, si es en la región frontal, una convulsión motora, si es en la región occipital, una convulsión visual y etcétera, ¿no? Y etcétera. Es realmente algo que llega a ser del manejo del estudio, pero que realmente puede afectar la calidad de vida de la persona que lo padece. Por supuesto. De hecho, que puede poner en peligro su vida, porque si esta es una descarga grande en su cerebro, lo que se va a producir es pérdida de conciencia. Y eso puede traer consigo accidentes, si está conduciendo, si está trabajando en altura, si está cruzando la calle, etcétera, ¿no? De acuerdo. Doctor, tenemos acá lo que podría ser un cerebro normal y un cerebro que presenta algunos focos que nosotros podríamos llamarle, doctor, focos epileptógenos. Eso es. ¿De acuerdo? Entonces, el cerebro, como es una entidad integrada, está todo unido uno con otro. Una pequeña falla puede ocasionar un gran síntoma. Así es. Es como una especie de red eléctrica que está funcionando de manera armoniosa, que tiene intensidades controladas y que produce que veamos, hablemos, sintamos y estemos despiertos y actuando con normalidad. Y de pronto ocurre una tormenta eléctrica en un foco epiléptico o epileptógeno, y este es el que nos saca de nuestra función normal y nos hace perder el conocimiento, tener una convulsión o lo que sea, dependiendo de donde se ubique esta lesión. Perfecto, doctor. Justamente acá tenemos estas áreas. Usted nos habló de un área frontal, de un área parietal, y es verdad, eso es lo que sabemos del cerebro. Por ejemplo, si tenemos una afectación a nivel del área frontal, ¿qué nos podría pasar? Cuando falla la electricidad acá ocurren alteraciones motoras, convulsión. Como tal, convulsión. Okay. Y vamos a suponer que esto es debido, eventualmente, a una lesión. Claro. Una lesión que puede haber sido un traumatismo. Un traumatismo, una bala, etcétera. Otra de las causas que podría haber, que lo hemos hablado hace poco, doctor, un ACV, accidente cerebrovascular, y hemos explicado que existe del tipo isquémico y del tipo hemorrágico, que también deja una secuela. Así es. Por ejemplo, una hemorragia cerebral en la región parietal, que producirá finalmente epilepsia. Y si está ubicado en la región parietal donde está el área sensitiva, lo que ocurrirán serán crisis sensitivas donde el paciente siente electricidad, adormecimiento que ocurre súbitamente por unos instantes y luego desaparece. Y se tiende a repetir en el tiempo. En el tiempo. Meningitis, doctor. Esta es otra causa en el Perú. Afortunadamente la gente se está vacunando para la meningitis meningocócica, que es fundamental, pero la meningitis, sobre todo en niños, puede hacer que quede para el futuro una huella eléctrica que tiene manifestaciones. Así es. Y deja una lesión que es una cicatriz que a largo plazo se comportará como un foco epileptógeno a largo plazo. Genial. Vamos a ver. Tenemos otra causa frecuente también, que vendría a ser tumor. Un tumor puede manifestarse por primera vez como una epilepsia. Así es. Si esto era frecuente en niños, las meningoencefalitis, en los adultos y ancianos más bien es frecuente que se deba a un tumor. Estamos hablando de las causas secundarias. Secundarias, perfecto. Doctor, y acá tenemos otro importantísimo en nuestro país, que son los parásitos, que en muchas partes del mundo no existe este tipo de lesiones, pero acá nosotros tenemos la neurocisticercosis, y esto sí nos va a dejar no solo un tumor, sino una huella. Claro, si vemos en general en la consulta neurológica, si vemos un hombre adulto o mayor que tiene convulsiones por primera vez en su vida y que no tiene historia familiar ni en la infancia ni nunca de epilepsia, lo primero que pensamos es que puede ser una cisticercosis, que igual que los demás pueden dejar una cicatriz en alguna lesión, en alguna zona cerebral cercana a la corteza o en la corteza que produce convulsiones. Perfecto. Tenemos tres formas básicas, porque son más seguramente, pero tres formas básicas de crisis epiléptica. La tenemos en pantalla. Doctor. Voy a hacer una pequeña representación porque he tenido un amigo que tenía este tipo de secuela a partir crisis de ausencia. Y recuerdo mucho una ocasión en que estábamos jugando y estábamos así, listo,
Sí. Eso fue una ausencia. Ausencia. Así es, una ausencia típica. Una ausencia típica, claro. Así es. En ese momento es como que cortan, apagan la luz y no pasa nada. Inmediatamente, poco tiempo después, y la persona no recuerda su situación, no recuerda lo que había pasado. Claro. Crisis de ausencia. Muy importante, muy frecuente en los niños. En los niños. Muy bien, tenemos otro estilo, otro tipo, otra forma de presentación de convulsiones, que son convulsiones focales. Esas suelen ser las más comunes. Donde se inicia la epilepsia es justo en uno de los focos que mencionábamos, y entonces ahí empieza de repente una descarga eléctrica y entonces hay movimientos involuntarios en la mitad del cuerpo o en la cara. Y la otra forma de presentación vendría a ser las convulsiones tónico-clónicas generalizadas, que muchas veces, como bien dice el doctor, comienzan por un lado y después se generalizan causando la caída, un tema mucho más complejo de manejar. Claro, lo más aparatoso, porque la mayoría de las personas que ven esto se impactan, ¿no? Porque ven un cuadro en donde la persona súbitamente o grita o de la nada cae al suelo, se golpea y empieza a convulsionar y a sacudir brazos y piernas en completo estado de inconsciencia. ¿Qué se debería hacer para prevenir que esto se complique? Ponerlo en una superficie sólida porque va a temblar, luego en lo posible su cabeza de costado, levantando un poquito el mentón para que la lengua caiga hacia atrás y no se muerda la lengua, y simplemente evitar que se golpee la cabeza, que se haga daño, y finalmente estar ahí hasta que se detiene la crisis, porque va a pasar. Normalmente no duran más de 1 o 2 minutos. Claro. Doctor, acá tenemos tipos o formas en las cuales se puede presentar episodios de ausencia, como ya hemos mencionado, movimientos de cabeza, movimientos repetitivos, como usted dijo, lo del ojo, parecido a una distonía, como hemos visto antes, ¿no es cierto? Movimientos de ojos, alucinaciones. Y esto tiene que ver con alguna parte del cerebro, porque hay incluso alucinaciones olfatorias. Claro. Cuando cualquiera de estas cosas ocurre, pero solo por unos segundos o unos pocos minutos y se va espontáneamente, eso nos debe hacer sospechar de epilepsia, y más aún si se repite en otras oportunidades. Cuando hay un tema de alucinaciones olfatorias, hay que pensar en un tumor en la parte anterior del cerebro. De acuerdo. Desmayos, porque también puede haber todo lo contrario, así como hay rigidez o movimientos tónicos, puede haber lo otro, flacidez. Eso es, perfecto. En vez de un exceso de movimiento hay una ausencia de tono y lo común es la pérdida del conocimiento. De acuerdo. Y por último, rigidez muscular, que queda como una especie de secuela producto de todo esto. Claro, porque ellos hacen una especie de hipertonía y a veces solo se quedan ahí y otras solo convulsionan desde el comienzo. Doctor García, muchísimas gracias por habernos ayudado. La verdad es que este es un tema que nunca vamos a dejar de tratar, debido a que realmente causa problemas muy serios a la persona que lo lleva, pero tiene manejo. Ese es el otro mensaje que quería decir. Tiene muy buen manejo. Cualquier manifestación de epilepsia tiene tratamiento, y concurran a la consulta con el neurólogo y van a ver que hay tratamientos actuales disponibles que controlan bastante bien este tipo de enfermedades. Doctor, muchísimas gracias, muy amable. Nosotros, amigos, seguimos con más aquí en Doctor TV. Buenazo hasta ahora. Hemos aprendido.